de Portada Internacional con Betty Peláez, aquí a través de la Agencia Mundial de Prensa y en especial con Hola Mundo Televisión y Radio Online y por todas las plataformas que nos ven y nos escuchan a través de este nuestro medio virtual. Me encuentro hoy en la hermosa ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Y bueno, como siempre, llevando a ustedes interesantes personajes, interesantes historias y experiencias de vida que son importantes darlas a conocer. Bienvenido, Jesse Rivera Villamizar, en Portada Internacional. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por recibirnos en tu casa, por abrir este espacio y que toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales conozcan a Jesse. Jesse, pues, es un piloto comercial ya en retiro, pero tiene una experiencia muy interesante que vamos a hablar un poquito sobre esa experiencia de vida y cómo Jesse fue ampliando este espectro hasta llegar a lo que hoy día es un gran escritor. Bienvenido, Jesse. Gracias por eso de gran escritor. Gracias. No, gracias. Sí, la juventud mía fue bastante, digo, de muchas emociones. Tuvimos carreras de motocicletas, de motocross. Después, ese mismo ambiente de carrera, conocí varios pilotos, con los cuales interactuábamos y pasábamos ricos. Y yo decía, bueno, eso de ser piloto es chévere. Y el gusanito empezó a picarme. En ese tiempo el capitán Ricardo Vendée, Alberto Suárez, todos teníamos motos, entonces vivíamos cerca. Y yo decía, bueno, qué chévere, traen sus motos, traen los equipos. Entonces, yo empecé estudiando arquitectura, 3 semestres. Y luego empezó ese tema de las carreras. Y nació el tema de la aviación también. O sea, lo uno me fue llevando al otro. Pero fue una experiencia muy bonita. Y pude hacer una carrera de 35 años en Miami. Estoy eternamente agradecido. Una escuela, claro que sí. Toda una formación. Y bueno, disfruté todo. Yo creo que disfruté, como también tuve momentos muy difíciles. Tú sabes que operar un avión no es fácil. Y lleva muchas cosas, pero afortunadamente cumplí un ciclo y vamos. Bueno, ahora estás piloteando tu sueño, tu gran sueño. Nosotros siempre hablamos normalmente que cumplir en la vida ciertos logros. 1 es tener hijos, 2 sembrar un árbol, 3 escribir un libro. Estás en esto. Aprender un idioma. Aprender un idioma, bueno, y otros tantos que vamos incrementando en nuestra vida para ampliar este espectro de logros personales y profesionales que vamos cumpliendo. Qué bueno que ya estás en este proceso de escribir un libro. Recuerda que Flash, Edgar García Ochoa, Flash, que fue un gran amigo nuestro, pues de alguna manera un tutor tuyo, sobre todo en la parte de incentivarte y de orientarte al tema de escribir. De hecho, Flash le realizó varias entrevistas que los invito a que lo sigan ahí a través del programa de Flash y que tú también puedes compartir. Y nada, pues yo creo que tuviste un gran mentor en ese momento para poderte incentivar a seguir adelante. Totalmente, pero fíjate que desafortunadamente él partió a la eternidad y dejó la silla vacía. Y entonces yo decía, ¿quién va a ser el periodista o la periodista que va a heredar? No me digas que soy yo, porque qué gran honor, entre otras cosas porque Flash fue un gran amigo mío también, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, y Lourdes, con muchísimo cariño, pues siempre estuvimos juntos. No, sería un gran honor ocupar esa silla, por favor. No, qué bueno, créeme que, o sea, él siempre, donde nos veíamos, íbamos donde el doctor Gilmar Silguero, que es músico, es médico y es abogado. Y entonces un día estábamos ahí y nos vimos en diferentes estudios, porque mi hermano Federico también estaba... Artista, pintor. Es artista, entonces el cuadro. Y entonces un día estábamos en un ensayo del doctor Gilmar y llegó Flash. ¿Cuándo nos vamos a sentar para hacerte un programa? Tú tienes muchas anécdotas. Yo, efectivamente sí. Y ahí fue donde él empezó a decirme y a enseñarme que si yo ya cumplí unos logros y estaba escribiendo un libro, él fue el que me motivó para que este libro salga al aire. Todavía ya está en proceso de... Esta es la edición 0. Sí, este es un libro muy importante, Tikkun Olam. Hablemos un poco de Tikkun Olam. Ese es su hijo, el que acaba prácticamente de gestar, todavía no lo ha parido porque estamos en proceso de sacarlo a la luz pública, pero es bien interesante. He tenido la oportunidad de poderlo ojear porque no lo he podido leer, pero en algunos de los apartes he visto unos contenidos muy interesantes y que además están muy direccionados a 2 partes fundamentales, uno la parte espiritual y otro la parte política, pero hablemos de eso. Sí, efectivamente, el sendero espiritual uno va teniendo diferentes etapas. Son como transiciones. Uno va transicionando en el mundo espiritual.
Y esto es un resumen de 40 años de experiencia de mi vida, en los cuales cualquiera que de pronto, cuando lo empiecen a leer, se van a dar cuenta que he tenido unos procesos bastante, que han sido muy enriquecedores, pero también unos retos muy grandes, pero que al final te traen satisfacción, porque tú has realizado muchos de tus sueños. Por ejemplo, yo desconocía el tema de los mapas de sueños. Entonces a mí me enseñaron a hacer un mapa de sueños. Entonces yo digo, yo quiero esto, quiero lo otro, y todo lo que yo fui plasmando como en un collage, eso iba saliendo. Obviamente, una disciplina, esfuerzo. O sea, esto no es mágico. Tú sabes que la vida no es mágica, pero sí hay unos retos en los cuales uno va logrando el crecimiento. Y este libro habla de Tikkun. Tikkun es corrección. Okay. ¿Cómo vamos a arreglar este mundo? ¿Cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo lo vamos a rectificar? Y aunque hemos vivido un proceso evolutivo muy interesante en cuanto a las religiones se refiere, ha sido productivo, pero al mismo tiempo también, tú sabes que todo tiene su lado oscuro. Así es. Entonces, tú ves luminosidad y también ves oscuridad dentro de estas mismas instituciones. Y el Tikkun tiene algo hermoso que se llama lo que es la mística real. La mística, más que de pronto un concepto religioso, es algo vivencial y de experiencias que te va llevando a un crecimiento donde tú empiezas a discernir qué fue lo que pasó en la historia, porque la historia no fue como nos la contaron, claro, o como la recibimos por nuestras tradiciones, que en el principio nos sirvieron, pero que hoy en día tenemos que reevaluar todo eso que nos dijeron. Es como volver al origen, llegar como al jardín del Edén. ¿Te acuerdas que fuimos exiliados del jardín del Edén? Por desobedientes. Pero tú, pero yo no. Yo tampoco, Eva, yo no, la culpa de Eva. Las Evas. Las Evas. Entonces, te das cuenta que hemos sido rebeldes, ¿no? O sea, además, las escrituras dicen que somos un pueblo de cerco y de dura servicio. Total. Ahora, todos miramos y dicen, no, ese es el pueblo de Israel. Nosotros no. ¿Cómo no? Nosotros no. Pero esa historia se repite. Sí. Esa misma historia es la misma historia del pueblo de Israel, que se nos repite cíclicamente una y otra vez. Y que todos estos estados, como por ejemplo cuando tú dices, no, que estábamos en Egipto. Egipto es un estado del alma. No solamente como sitio específicamente, sino que es un estado del alma, donde hay escasez, donde pasan muchas cosas, hay desiertos. Y uno lo va conquistando. Ese es como el juego de Mario Bros. Así es. Tú vas conquistando a la reina, que es el alma, la princesa, y se te va poniendo cada vez más difícil, pero está subiendo y te está el nivel, claro que sí. Este libro te narra cómo de la caída fuimos exiliados, y los 4 exilios que hemos tenido toda la humanidad, porque todos somos parte de ese mismo inicio. Todos somos hijos de Adán y Eva, por así decirlo. Claro, así es. Y que tenemos que llegar al punto de corregir y de que la redención se cumpla. Entonces, esto te lleva básicamente a un principio básico donde tú puedes determinar y decir, yo puedo vivir de acuerdo a estos principios básicos y sin necesidad de pronto de tener o pertenecer a una religión específica, porque todos son estados del alma. Israel es un estado del alma. Cuando se hablan del pueblo de Israel, están hablando de cada uno de nosotros. De cada uno. Todos somos Israel. Todos somos Israel. Entonces, es una conciencia elevada. Y este libro te lo va mostrando. Cómo empezamos, cómo cuando llegaron los 10. Por ejemplo, esta semana, el pueblo hebreo, estamos celebrando lo que se llama Matán Torah, o la entrega de la Torah. O sea, cuando se entregaron los 10 mandamientos y los preceptos que hoy en día están para toda la humanidad. Y aquí se especifica, hay algo que, tú sabes que yo empiezo a preguntar, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Estamos hablando sí, claro, haciendo el examen. El 10 mandamientos dice, uno enseguida se va a Israel, o el escucho Israel, el eterno nuestro Dios es uno. Y cree uno que básicamente llamarás a Dios, llamarás a tu prójimo, entonces ya ahí se resume todo. Pero cuando te vas a los 10 mandamientos de verdad, tú ves que son temas muy específicos que son directrices, no son mandamientos, son preceptos. O sea, no nos han engañado, por así decirlo. Pero realmente son instrucciones que si el ser humano las aplica, le va bien.
Entonces, ahora, ¿qué encontramos aquí? Fíjate que encontramos el arca de la alianza. Ese es el arca de la alianza. En la portada, la contraportada. Y la contraportada es la menorá, que era la que estaba en el templo sagrado, el que fue destruido. Todos estos elementos son motivos hoy de muchos mitos, que dónde está esto, que esto está en Etiopía, que está en Jerusalén, que está en el Vaticano, en los sótanos. Entonces, de eso han sacado muchas historias, muchas cosas, y realmente lo que contiene esto es lo que debería estar aquí en el corazón del hombre. Exacto. Y todo esto, lo que ha producido a través de los años, son miles y miles de religiones. Entonces, esa confusión yo creo que se puede y se logra aclarar aquí. Entonces, la persona entiende qué fue lo que pasó, dónde se tergiversó, cómo podemos corregir, que es lo importante. Exacto. Y ahora vamos para unas elecciones que son las más importantes de los últimos años, déjame decir. Así es. ¿Tú sabes por qué, verdad? Imagínate, vamos a entrar a una corrección. No, estamos entrando en una etapa donde hay un cambio de paradigma. También paradigmas mentales, paradigmas espirituales. Entonces, nuestras tradiciones nos han ayudado, pero al mismo tiempo también la tenemos que corregir. Así es. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Bueno, hablemos nuevamente de Tikkun Olam. Esto es maravilloso, es un libro que ya vieron que su propio autor está diciendo que contiene una cantidad de secretos y de guianza. Hay un tema de mucha gente le gusta la mística, la numerología, que va a encontrar mística, numerología, gematría. Digámoselo a nuestro público allí, ¿qué es lo que van a encontrar? Pues se va a encontrar, por ejemplo, el número 7. Para mí siempre el número 7 tenía un misterio, tenía algo que me llenaba, me gustaba, y yo decía, ¿con qué ese es mi número de suerte? Sí. Y resulta que estudiando las escrituras tú te das cuenta que el número 7 es un número como de perfección también, de 7 días, de completud. O sea, fíjate que cuando dice que Elohim, o sea, Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo en 6 días, y el séptimo día descansó. Correcto. Ya. El arco iris tiene 7 colores. Sí. Las notas musicales son 7 notas musicales. ¿Ah? O sea, todo va con el número 7. El 1, el 3 y el 7 son los No, todo, cada uno. Sí. El 1, cuando yo te digo 1, claro. ¿tú has oído a Javier Milei? Algunas veces. Él habla del 1. Cuando él habla del 1, está hablando de Hashem. ¿Quién es Hashem? Dios. El Dios uno y único. Entonces, esos son los principios básicos. Ya una vez que entiendes eso, vas como entendiendo la numerología, que es gematría en el caso de la mística, y te va, por ejemplo, tu fecha de cumpleaños te está revelando algo. El día, la fecha, la hora. Total. Pero eso, bueno, eso es un tema ya más adelante. Pero, bueno, volvamos a Tikkun Olam. ¿Cuántos capítulos tiene? Hay 14 capítulos. 14 capítulos. Les cuento que yo estoy encantada con la forma como está diagramado el libro. Es muy descansado, las letras son de un tamaño muy cómodo para la vista y no está recargado. Abriste, perdóname, ya que abriste ahí. Aquí en el capítulo 7, el capítulo 6. Tremenda primicia para ustedes, importante internacional primicia de Tikkun Olam. Estamos en el proceso de revisión. El capítulo 7 dice el séptimo día y los 7 preceptos básicos y universales. Para los que no saben, existen 10 mandamientos. Eso todos no lo sabemos, pero no todos sabemos. Entonces, sí. Pero hay 7 preceptos antes de los 10 mandamientos. Esos 7 preceptos, que son básicos, que son racionales, están dentro de los 10 mandamientos también, y hacen parte de ese primer pacto que hizo Dios con la humanidad post-diluvio. Dios hizo un pacto con la humanidad de no volver a destruir la tierra, y por eso creó el arco iris como una señal, el sello de su sello, una señal de que Él no volvería a destruir el mundo por agua. Exactamente. Y entonces, este primer pacto lo hace con toda la humanidad, que fueron los sobrevivientes de los hijos de Noé. Fíjate que ahí hubo un reseteo. En ese momento hubo un reseteo de la humanidad. Y después vienen las demás naciones que se forman de cada hijo. Y entonces aquí después te habla esos 7 preceptos. Si tú los guardas, los pones por obra, tú tienes sociedades sanas.
Esos preceptos están aquí, que es para el tema ya de estudio del libro. Okay. Entonces, si hablamos del 10, vamos a hablar de qué? De los 10 mandamientos. O los 10 preceptos, porque vamos a lo mismo, no son mandamientos. Son preceptos, son instrucciones. Y esas instrucciones tú las sigues y eres prosperado, tienes una buena vida, te garantiza que... Sí. Esos fueron los mismos preceptos que Dios le dio a Moisés y él escribió las tablas. Igualitos. Fueron dados para el pueblo de Israel y para la humanidad. O sea, para toda la humanidad, judíos y no judíos. Fueron entregados en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto no es tierra de nadie. Ahora, el pueblo de Israel abrazó y dijo, haremos y escucharemos. Eso es lo que tenemos que decir nosotros también como creyentes. Haremos y escucharemos y haremos. Es un ejercicio. Escuchar y hacer, que no es fácil. No para nada. Sobre todo que no sabemos escuchar. Además, oímos, pero no escuchamos. Y yo lo incluyo ahí. Yo soy el primero. Todos tenemos ese proceso, ¿no? Para que aprendemos. El ticún es para todos. Yo tengo un ticún diferente al tuyo. El país. ¿Sabes cuál es nuestro ticún ahora? ¿Cuál es nuestro ticún ahora para las elecciones del 31 de mayo? Que ya estamos a 20 días. ¿Cuál es el ticún? El poder enfrentar este monstruo que tenemos aquí y poderlo vencer. No, pero aparte de eso te estoy diciendo, el ticún es la corrección. ¿Qué hicimos mal? Votamos mal. ¿Verdad? Permitimos o sea, no pusimos límites. La democracia tiene límites. Nosotros fuimos complacientes y todos somos parte del problema. Ahora, todos tenemos que ser parte de la solución. Y Ticún Volante va a ayudar a eso. Pero yo pienso que, bueno, ya ahí hacemos un entre paréntesis porque estamos tocando un tema político de nuestro país, que lo vamos a tratar un poquito más a profundidad en el segundo segmento, pero creo que eso era necesario que esto pasara en este país, y Dios lo permitió. Total. Lo permitió Dios, por eso mucha gente dice, pero ¿por qué dicen que no? Si Dios permitió, sí, Dios lo permitió para que aprendiéramos. Y eso fue lo que pasó en Egipto. Él permitió muchísimas cosas para que su pueblo aprendiera y pudieran. Dijiste algo clave. Lo que llaman las 10 plagas no fueron plagas, fueron golpes. Pero fue un modelo educativo, porque nosotros aprendemos con los golpes. Sí. O sea, tú no aprendes por la buena. Tienes que caer, tienes que tocar fondo. Ahora, no hay necesidad de tocar fondo, pero nosotros somos así. Nos gusta que nos den paga. Vaya mal. Oye, somos duros. Duros de roer. No, testarudos más bien, como dices tú, de dura servicio. Bueno, finalmente, para cerrar este primer segmento de nuestro querido Jesse Rivera, escritor, hablando de Tikkun Olam, ¿qué otra parte de este maravilloso libro podemos destacar e invitar a nuestros seguidores para que estén atentos a cuando ya se haga el lanzamiento público, puedan adquirirlo y cómo lo vamos a incentivar? Okay. Mira, el libro te va a llevar a un proceso de volver al origen. Fíjate que todos hablan del café del origen, by the autor, por el autor. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. El creador. Entonces nosotros tenemos Elohim, el Shaddai, en fin. ¿Cuántos nombres que tiene Dios? 72. Hay 72 nombres, imagínate. Bueno, no son nombres, son atributos. Sí. Realmente son atributos, más que nombres son atributos. Pero bueno, es un tema muy largo. Sí. Y a mí no me gusta entrar mucho en eso porque la idea ahora mismo es decirle a las personas que tenemos que volver a encontrarnos con la divinidad. Volver a Dios. Como tú la interpretes. Acuérdate que la percepción no es fácil. Hablar del creador, ¿cómo lo percibes? No es fácil. Entonces, eso lo vamos a ir en el libro paso a paso. Cada lector va a ir experimentando, va a decir, yo me encuentro en este sitio aquí. Por ejemplo, el que está empezando se va a encontrar con el Génesis y con los 7 preceptos. El que ya pasó y tuvo una experiencia dentro de la iglesia va a encontrar, aquí más adelante, que se va a encontrar con las raíces hebreas. Después se va a encontrar con que Jesús era judío. Y como judío tú estás siguiendo a un judío, no estás siguiendo a un cristiano. Así es. Entonces te das cuenta y dices, wow, él iba a la sinagoga, pero él no iba a la iglesia, que en ese tiempo la iglesia no existía. La iglesia era tan... Sí, entonces fíjate, o sea, en cada paso tú vas a encontrar, después te encuentras con que hay judíos mesiánicos.
¿Y cómo así? Si los judíos no creían en Jesús, ¿cómo así? O ellos no creyeron en Jesús. Entonces te queda como que empiezas a derribar esos mitos, porque son mitos que se han creado. Los judíos no creyeron en Jesús. O sea, sí de pronto sí lo reconocen, pero no lo creen como el Mesías, o sea, no lo asumen como el Mesías. También, no, ese es otro tema. Eso es otro tema que eso quedará para después. Pero a lo que voy más es, cada vez que tú vas encontrando con ese Mesías, y yo lo recibí también en la iglesia, y después te das cuenta que ese que me dijeron no era el que me dijeron, sino que es otro. Claro. Entonces tú te quedas como que, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me cambió? Sí. Es un reto. Total. Es un reto, pero te lleva al conocimiento. Y una vez que llegas al conocimiento, vienes a tener experiencias. Y ya ahí no entras tú y yo. Claro. Cada cual va a experimentar un paso. Y lo bonito de esto es que vas a llegar al judaísmo. Y resulta que el judaísmo no es el judaísmo, sino que hay muchos judaísmos, así como hay muchos cristianismos. Exacto, no es una sola de uno. No es homogéneo. Y yo cuando entré, yo caí en eso. Como dicen que la salvación viene de los judíos, yo dije, bueno, entonces la salvación viene de los judíos, y yo qué hago acá, o sea, judío. Sí. Entonces ese es otro drama que eso va a quedar para después. Okay. Y también se narra aquí. Entonces toda esa experiencia yo la tuve que vivir. Perdón. Y entonces ahora estoy resumiendo que estos 40 años están aquí, que les puede ayudar a alguien. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 250 páginas. Hasta ahora. Okay. Esa es la primera, ¿no? Porque de pronto saldrá la segunda edición, tercera edición. Totalmente, porque la idea es que tenga un glosario que explique, porque hay unas palabras que están en el idioma hebreo, porque el idioma hebreo es la lengua sagrada en la cual se escribió las escrituras en su tiempo, y la gente está buscando hoy qué fue el original, cuál fue el origen. Okay. Y de eso se trata esto. Ahora, que la persona entienda, porque yo sufrí mucho con esto, porque todos pensamos en la salvación, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa si yo me muero entonces y yo no estoy preparado? ¿Y qué me espera después de la muerte? Bueno, los que creen en la salvación, porque es que hay otros que no dicen que no, que la salvación no existe, que eso es un paradigma, que eso es un misterio, que eso es una mentira. No les importa, vivo mi vida en este momento, que es lo que sé que comamos y bebamos que mañana moriremos. Y después, ¿quién sabe? Sí, la experiencia de que hay resurrección, la experiencia de que sí podemos elegir un camino de perfeccionamiento, sí se puede. Ahora, de eso se trata Tikkun Olam, que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Retos, los que quieras. Inquietudes, eso lo van a ver. Yo aspiro a abrir un programa, así sea diario, quiero sacar una hora para resolver, una vez que salga esto, resolver a muchas personas que yo sé que están pasando. Hay muchos jóvenes, hoy hay muchos problemas de salud mental. Sí. Hay muchos suicidios de jóvenes que pierden el sentido de la vida. Es algo que hay mucha tela por cortar. Hay muchas cosas y mucho trabajo que hacer. Muchísimo trabajo que hacer. Así es. Y fíjate que ahora no solamente es que logremos que Abelardo de la Estrella pueda ocupar ese lugar que nosotros queremos, sino que se mantenga en esos 4 años, porque viene... Ya hablamos de eso, ya hablamos de Abelardo de la Estrella y de la parte política en esta entrevista. En este primer segmento nos dedicamos a hablar de Tikkun Olam, aquí con Jessy Rivera, para ustedes en Portal Internacional con Betty Peláez de la Agencia Mundial de Prensa Colombia, y en especial para Hola Mundo Online Radio Más TV. Ya volvemos. Así le decía yo a... Ya volvemos. Sí, no, pero siempre le decía de la mano de Dios. De la mano de Dios. Ya volvemos de la mano de Dios.